La editorial Universidad de Costa Rica nos ofrece el libro La persistencia de la memoria, obra del doctor en Ciencias Sociales, don Ronald Rivera, quien tenemos acá. ¿Cómo está, Ronald? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Háblenos de su libro. ¿Qué contiene La persistencia de la memoria, la pintura famosa de Salvador Dalí, que lo inspiró a usted a escribir este material? Esa obra de Salvador Dalí, quizás la mejor obra en el sentido iconológico del autor, es un pretexto para hablar del tema, para generar un lenguaje connotativo, metafórico acerca del proceso de envejecimiento en las personas, acerca de la utilización de una metáfora que entrelaza el tiempo y el espacio en un sinsentido. Muchas veces la vida es un sinsentido donde los parámetros productivos y mercantiles tienen un sistema que subsume lo demás, y ese es el sentido de la obra, un sentido que es un pretexto para comenzar a hablar a partir de factores que van más allá de la obra en sí. Parte del título de este libro es Reflexiones sobre la vejez, y leyéndolo uno se pregunta, los temas de la vejez que siguen quedando para después, pero esta es una sociedad que cada vez es más vieja. Y lo presentan como un problema, presentan el envejecimiento de la población, el ensanchamiento de la pirámide poblacional como un problema. Es decir, establecen un criterio de demarcación, un criterio productivo, un criterio economicista, a partir de toda la dinámica que se genera en las relaciones humanas. Y me parece que eso es fundamentalmente importante, porque el envejecimiento y la vejez son el bastión cognitivo, el bastión valorativo en la cual la sociedad se desenvuelve, la creación de identidad cultural. La reconstrucción de esta memoria, de las memorias a partir de los procesos de envejecimiento, no debe estar entrelazada entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, no es un problema el envejecimiento. El ensanchamiento de la pirámide poblacional, el crecimiento de la demografía no es un problema. El problema es el tratamiento que se le da, los recursos que se generan, la comprensión que se le da a esta población y, peor aún, los sistemas de intervención social que modifican esta población y la establecen como una población que no crea, que no es creativa, que más bien es un sostén, ¿no? Como una carga. Una carga, un discurso que no es válido, que no produce, y me parece que es a partir de ahí donde se genera el discurso del problema, un discurso que no tiene validez ni sociológica ni tampoco pragmática. Existen muchísimos instrumentos legales para proteger los derechos de las personas que están en esta etapa de sus vidas, en la vejez. Aún así, cuesta muchísimo que se les respeten esos derechos. ¿Cuál será la razón? Esto puede aplicar a cualquier otro tipo de población, a usted, a mí, a cualquier otra persona. El cumplimiento de la norma jurídica casi siempre está determinada por los criterios que establece su admisibilidad. Y esos criterios de admisibilidad no contemplan ahora la población. Siempre tiene que haber un tercero que abogue por esa promoción y tutelaje de derechos. Ese es un primer problema, la exigibilidad de derechos. Un segundo problema es que no se tutelan los derechos correctos, sino los que están más bien a favor del Estado, los que el Estado puede cumplir. Y ahí había un vacío jurídico, un vacío sociojurídico, en el cual el cumplimiento se establece a partir de normas establecidas que no contemplan la dinámica de la acción de la población que estamos analizando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la recreatividad del ocio se establecen como dinámicas de intervención donde el adulto mayor puede tejer, puede jugar, puede hacer yoga, pero no se establece otro tipo de dinámica más que esta. Otra dinámica es la relación del derecho a la salud con relación al derecho de la producción intelectual o producción cultural creativa, ¿no? Se hipertrofia el derecho al acceso a la salud y se deja de lado este otro tipo de derecho. Y me parece que es importante tener en cuenta este desbalance jurídico en el cumplimiento de derechos, porque en sí a esta población se la usa más que otras. Claro. Porque siempre tiene que haber un patrón de mediación que establece los derechos que deben exigir. Muy bien. Ronald, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos que puede mantenerse al tanto de las publicaciones de la editorial Universidad de Costa Rica visitando el sitio en internet y, por supuesto, su página en Facebook.